buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario que nos esté viendo en esta transmisión de Versus. ¿Cómo están, chicas? Alina, Meme, Dani otra vez. Hola, hola. Dani otra vez. Dani siempre. Dani por todos. Bienvenida de nuevo. Pues bien feliz de estar aquí arrancando la semana y pues la feliz. Semana Santa, arrancando la Semana Santa. Santa información. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Aunque si me invitan, Así. en una de esas me animo. ¿Con qué se come? ¿Así? Invítanos Es más, exacto, porque tú siempre ¿En la viajas, azotea? hija. Sí, Alina ¿Acá es la en la viajadora. azotea o en dónde? trabajando. ¿O Acapulco? Pues en la azotea no está mal tampoco. Ajá, la yo ciudad se creo queda que muy sí. bonita Sí. estos días. Sí. La ciudad es muy sí, le encuentras muy el gusto a preciosa. quedarte. Sí, esta ciudad Sí. es muy preciosa en Semana Santa. No hay tanto tráfico. Nos vamos a Iztapalapa. Vámonos de Iztapalapa. Oye, El va a haber- escandalazo que se hacía de los balnearios De los públicos balnearios. de la ciudad. Uy, sí. El Elba. Siempre no faltaba el reportaje de Televisa de el agua ya está verde. Ay, En el Valle. bonito Hola, de reportera sí. Televisa. No, a mí me tocaba De este color. pasar por el Elba, que está sobre Avenida Ignacio Zaragoza, y las filas eran enormes y Televisa siempre iba a hacer un reportaje a ese balneario público Elba, que costaba como 10, 15 pesos la entrada. Sí, ayer pasé por ahí y estaba ahí ya medio ocupado. Medio Medio ocupado. con las Ya hojas había un verdes. poquito de ocupación. Más o menos. O sea, yo sí creo que, o sea, como amable recordatorio, porque cuando fue COVID, ¿se acuerdan que nos tocó por estas fechas? Sí. Y yo recuerdo que justo fui a Acapulco a dar la cobertura de, o sea, es la Semana Santa, es la Semana Fuerte de Acapulco y está vacío. Pero aparte que estaba vacío, estaba limpio. Entonces, o sea, estaba limpio, todo estaba muy bonito. Entonces, creo que sí nos hace falta como, ya me voy a hacer como la tía Meme de los consejos. Y hay que cuidar también lo nuestro, ¿no? Lo que, por ejemplo, lo que se haga público para todos, pues hay que cuidarlo al final del día es nuestro. Nuestras playas, hay que cuidarlas, los ríos, hay que cuidarlos. Creo que también nos hace falta como ese mensaje de si vas a salir, cuida tu entorno. Sí. Por Sí. si, ahí les encargamos. Porfis. Levanta tu basura. Y si se Exacto. quedan también en la Ciudad de México, disfruten, porque es muy bella la ciudad y siempre hay actividades Está en de esta moda la semana. Ciudad de México. ¿No ven más gente? Sí, o sea, cada vez hay más y más y más turistas. Yo, o sea, Qué bueno. últimamente he visto muchísima Que gente dejen su así. dinero. Sí, dejen su dinero, pero no gentrifiquen. Exacto. Vengan, pero no se queden. Sobre todo. Queremos aplicar algo así. No es un come si te vas, pero vengan, pero no se queden a O vivir. paguen Sí. sus impuestos. Paguen. Como Ajá, o obligan vengan, a los exacto. mexicanos en su país, regularícense, paguen sus impuestos. Pues Exacto, sí, vengan, que sean consuman. también habitantes con derechos legales. Dice, sin problema. ay, Rodolfo Salas ya está en el chat. Lo conocí. Rodolfo Salas. Muchas gracias, Rodolfo. Sí. Fue a un Por fin le curso ahí. pusimos rostro. Rostro a Gracias, Rodolfo. Alina. Anunciamos aquí en Versus que íbamos a estar el fin de semana en Cuernavaca y llegó Rodolfo y se aventó un curso de 4 horas. Ándale. Espero que no se haya aburrido. Pero bueno, Esa dice, es vengan la a la ex estrategia. hacienda de Temisco. También dice hay que cuidar nuestras caguamas. Bueno, Sí. horario familiar todavía. Ay, Diana Diego que dice, alabado sea el Eterno, me toca verlas en vivo. Muchas gracias, porque traemos un tema muy polémico la mañana de este lunes 14 de abril con todo y Semana Santa, porque vamos a analizar el peso del narco en la cultura, ya sea también en series de televisión, en los famosos narcocorridos, que ahorita pues tenemos sobre los ojos todo lo que ha pasado en el contexto con Los Alegres del Barranco, que fue creo que de donde se detona también cada vez que hablemos más sobre esto, luego de que se proyectaron imágenes de El Mencho en uno de sus conciertos allá en Jalisco, y también con lo que acabamos de ver del hallazgo del Rancho Izaguirre. Luego también se suma la convocatoria que hacen desde la Presidencia de la República para este concurso de México Canta, que sí se puede hablar de contenidos distintos en los famosos corridos tumbados o corridos bélicos, que también son conocidos de esta forma. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar también la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dio a conocer esta mañana, luego de que se informó sobre los disturbios que hubo en el Palenque de Texcoco, después de que el artista Luis Enrique Conríquez no se presentó con los narcocorridos? Entonces hubo una serie de disturbios, así que escuchemos las palabras de la presidenta y regresamos con todo el análisis. Bueno, en el caso de Texcoco, pues obviamente condenar lo que ocurrió, esta violencia que se generó después de que un grupo se negó a cantar una serie de corridos, de canciones, no sé qué género musicales. Segundo,
Hay municipios que han decidido prohibir. ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros creemos que tiene que ser se tiene que ir construyendo en la sociedad una negativa a los contenidos que hacen apología de la violencia o de las drogas o de la misoginia. No es, a veces cuando se prohíbe sin que haya un proceso, igual se siguen cantando a pesar de que o no se entiende por qué se prohibió. Entonces nuestra posición personal, más allá de lo que haga cada municipio o cada estado de la República, es ir construyendo pues este consenso social de que no se debe hacer apología de la violencia. Nos referimos a las canciones, pero también a las series de televisión, a todo lo que se ha construido a partir de la apología del narcotráfico, como si acercarse a un grupo delictivo de la delincuencia organizada fuera una opción de vida para los jóvenes. Nosotros lo que tenemos es que ir construyendo pues es esta conciencia colectiva de que no es una opción de vida para los jóvenes y que no tiene que hacerse apología de un grupo delictivo que se dedica o a la venta de droga o a otra acción ilegal y que se vincula con la violencia. Entonces esa es nuestra posición y bueno, ya depende de cada municipio, de cada estado, pero nosotros vamos a seguir con esto. Y bueno, más allá de condenar el hecho, lo cierto es que se abre una buena discusión en el país. Se discute esto que antes no se discutía, no se ponía sobre la mesa, era algo normalizado. Entonces, no prohibimos un género musical, pues eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia contra las mujeres o de ver a una mujer como un objeto sexual. Todo esto es parte de lo que queremos que se haga una conciencia social en nuestro país y que poco a poco deje de construirse pues los corridos tumbados, las bandas, etcétera, vinculados con estos temas. Corte y queda. Bueno, pues ahí está lo que dijo la presidenta esta mañana, pero que ha hablado más sobre este tema y también la discusión está en si prohibir o no este tipo de música. Así que arranquemos, Alina, contigo. ¿Qué piensas sobre cómo la narcocultura se ha ido metiendo cada vez más en este tipo de expresiones artísticas, culturales, que puede ser el caso de los corridos? Bueno, yo creo que hay que partir de pues, los orígenes, ¿no? De estos narcocorridos. Es real que reflejan una realidad en este país que se instauró desde el año 2006, en donde se potenció desde el Estado mismo, ¿no? Y ahí es en donde hay que hacer este paralelo, ¿no? Que se está impulsando desde la lógica del Estado, si se está impulsando una economía criminal, porque no solamente es la siembra, o es decir, hoy el narcotráfico en este país es toda una economía que pasa por la diversificación misma, ¿no? O sea, lo que le pedimos hoy al Estado mexicano que diversifique su economía, el crimen organizado lo ha hecho a través del tráfico de personas, del tráfico de drogas, a partir de el cobro de piso. Entonces, todo eso pues se explotó después de la mal llamada guerra contra el narcotráfico impuesta desde el Estado mexicano. El principal cártel era el Estado, y entonces eso repercutió también en esta lógica, ¿no? De vamos a incidir dentro de la cultura, y la cultura nuevamente vuelve a ser reflejada a través de otras expresiones. Eso yo creo que a mí me queda claro, ¿no? Más allá de estigmatizar si es un grupo el que escucha esto, ¿no? Es decir, existe una narcocultura en donde incluso se
recordemos esta figura de El Chapo, ¿no? Que se tiene todo un merchandising del Chapo. Bueno, ahora lo que se está planteando no es propiamente censurar los corridos tumbados, pero sí poner a debate si hay o no una apología a la violencia. Y a mí me parece, no quiero sonar como la tía panista y persinarse ni mucho menos, más bien pienso que hay que cuestionarnos también desde la izquierda qué es lo que queremos poner sobre la mesa, cómo queremos disputar también esa cultura, porque justo a propósito del fin de semana de estos cursos que estaba yo dando ahí en Cuernavaca, muchas de las cosas que estaba yo poniendo sobre la mesa también tenían que ver con esa disputa cultural, ideológica, de hacia dónde se transita en la izquierda. Yo no dudo ni un segundo que nosotras hemos aprendido un montón de prácticas profundamente neoliberales, porque fuimos socializadas dentro de un marco neoliberal a través de la televisión, a través de la política de Estado, a través de la meritocracia, de los órganos como el FMI, el Banco Mundial, etcétera. Y yo creo que en ese otro sentido es entonces cómo estamos disputando ideológicamente, y creo que es algo que sí se ha tratado de disputar plenamente en casos como China, como Cuba, como Venezuela, que más allá de si ideológicamente o no estamos de acuerdo, pues justamente lo que hicieron fue disputar también desde lo cultural y desde lo ideológico otra forma de concebir la vida. Y en el caso de, por ejemplo, hoy de Venezuela, se está poniendo sobre la mesa la idea de hacer una vida comunal, en donde sea a partir de la redistribución de las tareas, de los roles dentro de la sociedad. Hoy existen 4,000 comunas en Venezuela. Entonces, ese tipo de cosas, cuando las trasladamos aquí, pues no estamos no solo rompiendo con un modelo capitalista, individualista, meritocrático, que lo vemos también y que son críticas dentro de Morena hoy en día. El hecho de asumirse de izquierda no significa que haya un grado de pureza sobre el cual estén trabajando. Hay mucha meritocracia, que es el quítate tú, ¿no? El echaleganismo, quítate tú porque me toca a mí, el yo soy el candidato, la candidata que se merece ser diputado, gobernadora, presidente, y eso es muy difícil de extirpar. Por eso es que digo que no se trata de bloquear, no se trata de, pues, prohibir los corridos tumbados, los narcocorridos, pero sí al menos de tener una apuesta desde las izquierdas para tener otra noción de la cultura. Y eso no significa que vamos a tener corridos cristianos o qué sé yo, sino que estamos diciendo no está bien hacer apología a la violencia. Y yo ahí, o sea, lo dejaría en este primer momento, porque creo que también no solamente los narcocorridos reflejan también ese echaleganismo, en donde son jóvenes, ¿no? Estos mitos de que son jóvenes que vienen de la pobreza y entonces se hacen ricos porque son muy talentosos. No es el caso de todos los que están haciendo también corridos tumbados. Y también no le podemos sacar a que solo estos corridos son los que provocan la violencia en el país, ¿no? O sea, más bien hay que poner todo en su justo sitio, pero yo creo que desde la izquierda sí tenemos que repensar qué tipo de cultura, de música, de arte estamos tratando de disputar, pues pensando en que queremos otro tipo de sociedad. ¿Tú qué piensas de este tema, Meme? Porque se ha puesto mucho los reflectores para hablar de qué se está dando a conocer después de estas imágenes, ¿no? También que veíamos de los Alegres del Barranco, proyectándolas en un espacio como es en Jalisco, en donde veíamos también el tema de desapariciones, todo lo que ha causado el cártel Jalisco Nueva Generación ahí. Entonces, haciendo también y recordando todo lo que sucedía en ese contexto, veíamos que acababan de encontrar el rancho Izaguirre, que incluso también el gobernador Pablo Lemus acababa de ir a ese auditorio para hablar sobre la violencia que se estaba viviendo en Jalisco, y viene un grupo como los Alegres del Barranco y no nada más a entonar los narcocorridos, sino además a ilustrar con estas imágenes como tratando de alabar a un personaje que ha causado muchas muertes y desapariciones también aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué piensas de esta narcocultura, cómo se ha ido metiendo en este tipo de música? Quiero quizás compararlo un poco con
expresiones igual musicales que han sido emblemáticas o que han tenido mucho éxito en el mundo, como fue en su momento el rap o el hip hop, de la ola violenta, ¿no? El que también habla sobre la violencia, que también hipersexualiza a las mujeres, etcétera, pero que tiene esta similitud un poco con el caso de los narcocorridos. La manera en la que nace, por ejemplo, el rap o el hip hop tiene orígenes muy distintos, relacionados con raíces afroamericanas y demás, pero eventualmente, a modo protesta, también empiezan a poner en sus letras ese tipo como de contenido, sobre todo en contra de los policías, con evidentemente justa razón. Pero en algún punto empieza a hacer esa transición de, lejos de ser un mecanismo de protesta, a también ser una apología del delito, a promover violencia, a promover asesinatos, e incluso violencia en contra de las mujeres, incluso ya de ahí sale un género como el gangsta rap. Entonces, ¿a qué quiero llegar un poco con esto? Hemos visto esas expresiones violentas musicales que también se han traducido en más violencia. Entonces, lejos de hablar sobre si son buenos o malos, creo que las consecuencias están a simple vista. Lo que ocurre en Texcoco para mí es evidente, ¿no? Creo que es la muestra de ello. Que ¿por qué a la gente no le gustaría ver? Estás escuchando a un cantante. Tu cantante puede tener un repertorio gigantesco de música, pero decide no cantar narcocorridos y vas, y ¿qué es lo primero que haces? Violencia. Entonces, justamente el problema es que no solamente es una expresión musical y ya, ¿no? Que la podríamos dejar pasar. No, es una expresión que sí se está traduciendo en violencia. Vemos, por ejemplo, que están promoviendo las imágenes, enalteciendo a líderes del cártel como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y también lo podemos entender como una manera en la que ellos se han blindado. ¿Cuáles son las dinámicas en las que se han blindado los narcotraficantes? Regalando juguetes, despensas, haciendo lo que los gobiernos locales no hacen, es construyendo escuelas, arreglando caminos. ¿Por qué? Porque al final están cuidando a la gente que tienen alrededor y esa gente los termina cuidando a ellos. Ese es algo que sí ha pasado, es uno de los problemas más grandes que tenemos porque es la raíz más medular que está cerca de su blindaje. Y cuando volteas a ver que no solamente volteas ahí, sino que también está en este tipo de expresiones musicales, culturales, que ya hasta se reconocen como cultura, que generan millones de dólares en la industria cinematográfica, que generan millones de dólares a través de estas plataformas de streaming con las series, que las televisoras han hecho pues este tipo de series enalteciendo como la figura de un criminal. Pues ese es el ejemplo. Terminas viendo resultados donde la gente pues no está, o sea, la gente entiende el impacto que tiene la letra de la música. Y ahí estás, lo estás viendo, ves violencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el reggaetón? Que leo en los comentarios, ¿no? Y ¿por qué no también prohibimos el reggaetón? El reggaetón también ha generado algo. En los niños, pensemos en las niñas chiquitas o en los niños chiquitos, que lo están bailando el reggaetón. ¿Qué pasa? Se hipersexualizan también. Pero el problema no es el género, el problema no es el ritmo, el problema es la letra. El problema es justamente la letra de la música, lo que genera, lo que provoca. Normaliza las situaciones, hace que tú lo veas muy bien, como que no pasa nada. Si tú ves una expresión violenta, pues al final, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pero no volteas a ver la cantidad de muertos que esto ha generado, la cantidad de violencia que esto ha generado. Entonces, entramos en y yo quería empezar como, vean los efectos que tiene, porque la música sí tiene un efecto en nuestro comportamiento. Incluso la música romántica, la música, todo tipo de música tiene un efecto en nuestro comportamiento, el rock también, todo. ¿Cuál es el problema de las letras? Cuando estás con una letra y empiezas a repetirla, a normalizarla, la vuelves parte de tu día. ¿Qué va a generar? Que eventualmente en algún momento seas violento. No digo que todas las personas, porque no es así. No, yo no me veo hipersexualizada con una canción de Don Omar, ¿verdad? Pero... No sé. ¿O sí? ¿O sí? No, pero a eso vamos. Incluso hasta en el reggaetón. ¿Qué dice el público? No, incluso en algún momento, cuando volteas a ver el reggaetón, siempre nos quejamos del reggaetón viejito, las de esta generación, ¿verdad? El reggaetón viejito. No, yo no. Ay, la que solo escuchamos No, más bien escucho de todo. Ella en la hasta moderna. narcocorridas. No te creo. O sea, yo quería como dejar esta parte sentada. Sí tiene un efecto la música en nosotros. ¿Cuáles son? Ahorita el debate es, ¿lo prohibimos o no lo prohibimos? El problema es que de inicio tú pensarías, bueno, es solamente música. Vuelvo a Texcoco.
no es solamente música. Sí. La violencia que ha generado ya es un problema público. La normalización ya es un problema público. La raíz que tiene el narco ya es un problema público. Y además muchos cantantes, tampoco voy a decir que todos porque no tenemos la evidencia, pero sí muchos cantantes de narcocorridos tienen relación con el narco. Cuentan sus historias. Es una manera también en la que estos personajes, estos criminales, tienen de hacer legado. Que pensemos en el Chapo Guzmán, cuando buscaba actrices o a directores para que le hicieran una película porque él quería dejar un legado. O sea, buscan también el ser estos personajes recordados, no por las muertes que provocan, sino por las canciones que les hacen, como que los buscan tipificar tipo héroes. Y vemos los resultados como con violencia. Entonces, lo que sale, ¿no?, de la presidenta no es una prohibición. De la presidenta sale una campaña para darle la vuelta, de decir, vamos a usar los ritmos, o sea, el género musical, el corrido tumbado, pero vamos a cambiarle la letra. Vamos a empezar a voltearle la historia para generar otro tipo de corridos, generar otro tipo de contenido que genere contenido positivo, que busque hablar de cosas, amor, desamor. O sea, tenemos tantas cosas de las que hablar. Tenemos tantos compositores en México, pensemos en Juan Gabriel, por ejemplo, que siguen siendo emblemáticos y que pasan los años donde tú estés. Pero, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ahí siguen, son intérpretes que simplemente son intérpretes y compositores que no se han muerto. Sí. Aunque ellos ya fallecen, su historia y su legado ahí está, por sus letras, por su impacto, por lo que promovían incluso a través de su música. Pero es momento de cambiar, ¿no? Vamos a regresar a esos orígenes mexicanos, a esos orígenes de la composición, a esos orígenes donde había un sustento, porque tenemos con qué. Por el otro lado, tienes estados que dijeron, ahora sí, con permiso, yo prohíbo. Uno de esos estados es Jalisco. A mí me parece muy curioso el caso de Jalisco, Guanajuato, que sí han aplicado, ¿no?, como estas prohibiciones. Y en el caso de Jalisco, cuando hemos visto estos narcocorridos, hemos visto incluso periodistas de espectáculos cuestionar a los cantantes, decirles, oye, pero tú eres consciente de lo que generas con tu música, y ser amenazados por el cártel Jalisco Nueva Generación por sus preguntas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la violencia? No podemos normalizarla. Tenemos que romper ese ciclo. Se rompe de varias maneras. Yo no sé cuál vaya a ser el impacto después de verlo de Texcoco. Creo que hay que pensar en medidas mucho más integrales. Cuando a nivel federal, en la Cámara de Diputados, se habla de una prohibición ya legislativa. Ya no solamente en los estados, sino una prohibición legislativa. Yo no sé qué va a pasar con todos estos intereses multimillonarios que son las disqueras o las casas productoras que están buscando ese tipo de contenido. Es una industria millonaria. Yo no creo que vaya a dejarlo pasar tan suavecito. Las disqueras y las plataformas también. También las plataformas. Yo no sé qué tanto lo vayan a dejar pasar. Creo que es un cambio paulatino que tenemos que ir haciendo, como el que se dio también con los contenidos donde estigmatizan a los mexicanos como los narcos o los malos o la gente pobre, y vemos hoy contenidos que poco a poco están cambiando también esa narrativa, ¿no? Está esta película de Contraataque que cambia la narrativa, ¿no? De pasar de hablar mal de los militares, de decir todos ellos son narcos, o todos están coludidos con el crimen, a decir hay militares buenos que sí están haciendo su trabajo. Que eso no quiere decir que dejemos de cuestionar o no lo que hacen las Fuerzas Armadas, pero empiezas a romper los absolutos. Empiezas a romper el absoluto de todos los narcos son los buenos y todos los militares que están coludidos con los narcos son los malos. Empiezas a cambiar un poco esa narrativa. Esa película sale después de 6 años de hablar del pueblo uniformado, que eran los militares, que viene de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Creo que el cambio que se tiene que ver hacia adelante no va a ser inmediato por las consecuencias que tiene, por la raíz que ya echó el narcocorrido, la narcocultura, pero si alguien tenía que llegar a poner es momento de cambiar la narrativa. Vamos a darle la vuelta, y veo esta estrategia, a mí sí me gusta mucho, porque también hay muchísimos compositores mexicanos, por ejemplo, migrantes. Yo tuve la oportunidad de conocerlos, de conocer a algunos, que con el rap o el hip hop hablan sobre México, como de lo orgullosos que están de su país, y también han mezclado un poco de connotativas violentas. ¿Qué pasa cuando le dices, bueno, aquí tienes una oportunidad de, vente, vamos a un concurso, vente, vamos a jalar, pero cambiemos la letra? Empecemos a darle la vuelta a eso, que requiere un esfuerzo no solamente del gobierno, también de nosotros. Sí, porque ahorita pones sobre la mesa el tema del contenido que tiene la música, ¿no? Sí. O sea, creo que ahí radica mucho de lo que se está absorbiendo por parte de todos los que consumimos la música, ¿no? Ya sea de cualquier género, ya sea de cualquier artista que esté de moda ahorita o que en su pasado haya estado también de moda. En este caso en específico, por ejemplo, de lo que vimos en Texcoco, el artista Luis
R. Conríquez dijo, bueno, quien me quiera seguir puede aquí seguir conmigo, yo voy a cambiar el contenido de mi música para ver que sí podemos también mostrarles otra realidad, que este también es uno de los argumentos que tienen los artistas, es la realidad que tengo enfrente de mí, la que quiero narrar y la que quiero mostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedes pedir a una persona de Culiacán que hable sobre lo bonito que está otro lugar cuando ellos están viviendo la violencia, ¿no? Cuando tienen también ahí todo este contexto del narco y que sabemos también cómo es una zona en donde se exalta mucho esta cultura. Entonces, también en ese sentido, ¿cómo cambiar los contenidos, Dani, y no prohibir este tipo de música, ¿no? Porque esa es la gran discusión, prohibir o no prohibir esta música. Bueno, a ver, porque es un tema súper amplio, pero porque estaba recordando, por ejemplo, lo que tenemos antes de la generación Peso Pluma, Natanael Cano y todo eso, ¿no? Que son los nuevos, los que tienen millones de reproducciones en Spotify. Por eso, o sea, lo que está pasando con las plataformas de reproducción de música también es un negociazo para todos ellos. O sea, son millones de pesos los que están llevando por reproducción de sus canciones. Pero, híjole, a ver si no me cancelan, ¿no? Pero creo que también hay otra parte en la que hay algo que se puede rescatar, ¿no? Que es no sé si llamar la tradición, me está costando encontrar las palabras exactas para darme a entender bien, pero, o sea, sí hay como grupos y cantantes que pues hablan más o menos de lo que tú decías, ¿no? O sea, pues es la realidad de distintas zonas del país, pues tampoco la puedes esconder, o sea, y también parte de la música como expresión artística puede ser denuncia, puede ser protesta. Puede ser protesta. Incluso la figura inicial de los músicos, que eran los trovadores y juglares, que antes de que existieran medios de comunicación, eran personas que componían ciertos poemas de sucesos que pasaban en una localidad y así iban contándolo en donde se paraban, ¿no? O sea, por ejemplo, me estaba acordando, pues sí, mucho de lo que fue, por ejemplo, Chalino Sánchez. También, por ejemplo, el clásico de los Tigres del Norte, que es la canción El Jefe de Jefes, tiene dos estrofas en las que, por ejemplo, le lanza una crítica a los medios de comunicación, en la parte en lo que dice: mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles, porque a mí el periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde. O sea, ahí los Tigres del Norte te están hablando, pues sí, de un líder criminal, pero te están hablando de cómo también está ligada a la prensa, ¿no? De cómo con dinero la prensa nunca va a hablar de cierto tema. Y el otro párrafo, que ahorita me metí a buscar rápidamente, es donde dicen, muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira, desde arriba nomás me divierto, pues me gusta que así se confundan. O sea, ¿de qué año es la canción de El Jefe de Jefes? Del 97, ¿no? O sea, estamos hablando de la época del priismo, de sale Salinas, entra Cedillo. Pues así también, esa es una realidad que muchos sabíamos, y que la liga entre gobierno y narcotráfico, pues era clara, ¿no? Operaban en conjunto, el gobierno se dedicaba también a administrar el narcotráfico, de alguna manera. Entonces, creo que sí puedo yo decir que hay cierta cultura y cierta tradición en México, sobre todo de grupos y compositores y de artistas de años pasados, que sí se dedicaron a retratar una realidad, o sea, que es la que tenemos, la que tuvimos, de pues grupos del narcotráfico metidísimos en la sociedad, metidos en los medios de comunicación que corrompían al gobierno. Entonces creo que de ese lado, eso incluso termina por enriquecer un género musical que no es malo, incluso musicalmente, ¿no? O sea, la música que hacen los Tigres del Norte, si me sigo con el grupo al que cito, pues es magnífica, ¿no? El acordeón, la tarola, la voz, o sea, es un grupo en toda su composición buenísimo. Y así nos podemos seguir con el propio Chalino y todavía más para acá estaba el que comentábamos hace rato, no sé qué nombres se les ocurran ahorita, pero el propio Valentín Elizalde, por ejemplo, ¿no? Que también sé que a él lo matan en medio de un escándalo así, pero bueno, ya Valentín Elizalde un poco más hacia acá, más modernillo, pero, o sea, sí los pondría como en una esfera distinta a lo que ya tenemos ahora, que son los Peso Pluma, los Natanael Cano,
que los he escuchado poco, la verdad también siendo muy honesta. Su música puede ser más atractiva, de jóvenes haciendo un regional mexicano que dices, órale, suena bien. Pero creo que sí, la exaltación de la cultura del narcotráfico es lo que está marcando la diferencia con lo que teníamos antes, ¿no? Antes, insisto, creo que se tenía un asunto incluso de protesta y de dejar registro de lo que teníamos en México con el crimen organizado, y aquí sí ya es la invitación a esta es la mera vida, esto es lo que lo que te va a dar un gozo absoluto, ¿no? Que sí creo que valdrá mucho la pena hacer esa diferencia. Coincido. Sí, adelante. Y ahí, es que justo esa es la diferencia, ¿no? Y por eso la presidenta se atreve a decir que no está prohibido. Porque lo que está prohibido es algo que incluso está estipulado también en el Código Penal, que es la apología del delito. Es decir, hay hay un montón de canciones que expresan la realidad de nuestras sociedades, para bien, para mal, lo que sea. Pero lo que está haciendo aquí es que hay un montón de, no solo narcocorridos, sino también un montón de canciones que, por eso digo, si las analizamos tempoespacialmente, pues uno se ponía a bailar, ¿no? Una salsa que decía, mátala, 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 no tiene corazón, mala mujer. O sea, claro, uno en otro momento decía como, bueno, pues... O la otra de, mátala con una sobredosis de ternura. O sea, ese tipo de cosas, claro, a lo mejor no habíamos llegado como sociedad a cuestionar ese tipo de contenidos, pero llega un momento en donde sabemos que no está bien decir, no solo porque, es que tenía un montón de tiempo. Bueno, sí, tenía un montón de tiempo, pero eso no significa que hoy, que ya somos conscientes de que lo que está haciendo es llamar a feminicidios, pues también no sé qué tan cómodo te sientas bailándolo y disfrutándolo, ¿no? No es una cuestión solo cultural, es que en efecto las culturas propiamente son machistas, misóginas, veníamos de tradiciones feminicidas, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que hoy estamos cuestionando. Y la apología del delito, lo que queremos decir es, no significa que se va a prohibir cualquier canción, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo es que hay una gran diferencia entre hacer una radiografía, incluso etnográfica, o como queramos llamarla, de la sociedad que se nos impuso, ¿no? A sangre y fuego durante muchísimas, durante al menos ya casi 2 décadas, porque también es eso, llevamos 20 años sumidos en México en esta mal llamada guerra contra el narco, que hoy se está tratando de revertir, incluso diría yo de raíz, que es la parte cultural ideológica. No es delito, ¿no? Venir a cantar una canción que dice, están llegando y están asesinando, el tema es cuando vienes y dices como, qué gran héroe, ¿no? El que pudo combatir al otro y mató a todo el mundo, o qué héroe aquel que asesinó a una mujer, pero pues pobrecito porque solo era por despecho, por amor, ¿no? Ese tipo de cosas son de las que estamos hablando. Yo creo que culturalmente hay un montón de expresiones en donde pues vamos a tener que seguir, porque además es propio, ¿no? De una cultura, el apropiarse de la música, del teatro, de las artes, pues es eso, la historia del arte, el cómo se debate, cómo se muestra a la sociedad que vivimos. Esas expresiones culturales corresponden directamente al momento que esa sociedad está viviendo, desde el arte, ¿no? O sea, pienso en el arte pop, ¿no? Que también había una crítica ahí a la comercialización misma del arte, así es, lo importante es el arte o el artista. O sea, eso, digamos, son debates propios de la historia de la cultura, del arte, o incluso eso, los Tigres del Norte, que pues también utilizan no solamente para decir esto, sino para hoy cuestionar directamente la política migratoria de Donald Trump, para posicionarse del lado de las y los migrantes, es decir, el arte es una herramienta para combatir, o incluso para combatir el fascismo, ¿no? También ahí está Bella Ciao, que se volvió un himno directamente en contra del fascismo italiano de Mussolini. Es que hay una contracultura y hay momentos, como bien lo narrabas, ¿no? El hip hop, el rap que surge de manera underground, ¿no? También en el Bronx, en Nueva York, y de repente se vuelve todo lo contrario, porque ya no es contestatario al sistema, sino se vuelve parte de él y de la reproducción de esas lógicas del capital. Entonces, o incluso eso, ¿no? ¿Cuántos artistas vimos durante los últimos días pronunciarse en contra de lo que pasó en el Act Ceremonia? En realidad fueron súper pocos, porque saben que dependen de esa industria musical a la cual no pueden
pues no pueden combatir, a diferencia de este chico que se hizo el único, muy famoso sí, hace Macario. O sea, Macario fue Fans uno de que Macario. se pronunció súper directamente, ¿no? Y entonces, ¿para qué quieres el arte? ¿Para qué quieres la música si no es también para protestar? Y eso es algo que también yo había hecho muchas veces. A la Cuarta Transformación le hacía falta mucho Le hace también falta música. esa música, ese acompañamiento estético, artístico que tuvo en su momento Ayotzinapa, que tuvo el y tiene el ZLN, que tuvo el 68, ¿no? Toda esa gráfica, todo ese acompañamiento musical de protesta. También es esa la disputa que se tiene que dar, que se puede llegar fácilmente a varias conciencias de hacer sentido a través de la música. Entonces, bueno, es eso. La diferencia es que no es en contra de cualquier canción que hable de violencia, sino que la exalte, que la justifique, que diga como, bueno, pues no está mal ser feminicida, ¿no? No está mal ser del narco, no está mal que mueran en un en un evento, ¿no? En un festival, y que no pase nada. Entonces hay que seguir alzando la voz, y yo creo que esto también es una invitación y una sacudida, creo yo, espero que pudiera ser una sacudida de conciencia para las y los artistas, tanto gráficos, musicales, visuales, etcétera, para pues repensar el horizonte de hacia dónde está dirigiéndose ese arte, qué está cuestionando, si realmente está cuestionando o está justificando, sea la violencia feminicida, sea la violencia de la economía criminal, sea el sistema capitalista, o realmente hay una oportunidad de disputar desde ahí, ¿no? Yo creo que también eso, no solamente a quienes escuchamos música, sino a quienes la crean, pues también el repensar para qué se lo está haciendo, si es para generar pues ganancias y beneficiar a la industria, ¿no? O a las industrias, o realmente podemos transformar la sociedad también desde ahí. Es que creo que también viene un tema de estigma social, ¿no? O sea, muchas veces cuando hablamos de la música que están consumiendo los jóvenes, es siempre empezar a hablar de hay algo malo que hay ahí, ¿no? O sea, nos pasó también con el reggaetón hace algunos años. Ahora el tema está centrado en esta música que está haciendo Peso Pluma, lo que está haciendo Natanael Cano, lo que está haciendo Junior H, en donde dice, no, hay que voltear a ver porque están enalteciendo a estos grupos. Y sí, hay canciones que sí tienen esa letra, ¿no? Que sí tienen esa lírica, pero lo decía Dani hace un momento, todo lo que pasó anteriormente también es importante recordarlo, ¿no? A ver qué hubiera pasado si Chalino Sánchez hubiera tenido en su momento toda la plataforma que nosotros tenemos ahorita para acceder a la música, ¿no? O sea, que se hubiera dado a conocer toda en redes sociales, que hubiera vivido en este momento un personaje como Chalino Sánchez. Estuviera igual de censurado directamente con Joaquín El Chapo Guzmán, con esta canción que le prohibieron cantar a mis enemigos. ¿Qué hubiera pasado igual si hubiéramos tenido todas las plataformas en ese momento y todos los reflectores en un personaje como es Valentín Elizalde? Solo nombro a estos dos porque ahora muchos de nosotros cantamos esas canciones y se nos olvida por qué fueron asesinados y se nos olvida toda la historia también que dejan en sus canciones, ¿no? Entonces creo que también ese es uno de los puntos importantes, el estigma que hay para cómo consumen los productos culturales hoy la juventud, y que nosotros nos sentimos con el valor de decir, no, eso está mal, no, eso está bien, no, esto está pésimo, ¿no? Entonces creo que si ponemos los ojos en decir, a ver, no, es una expresión cultural que es necesaria que salga a flote porque están ahí, pero también pueden hablar de otros contenidos, que es lo que está pasando ahora con este proyecto que presenta la presidenta. Desde ese punto, no sé qué tan fructífero vaya a ser, no sé cómo lo vean ustedes, porque desde que viene ya un programa como Canta México, para muchos es me alejo porque es del gobierno, aunque tenga una muy buena salida, ¿no? O sea, presentar otros contenidos y presentar otra música y presentar que sí se puede hablar de otros temas en este tipo de canciones. ¿Tú qué piensas sobre este tema, Lina? Bueno, yo aprovecho ahí para recomendar, ¿no? Porque yo creo que sí hay otra música, no es como que, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Y se nos cayó toda la industria musical y hay que empezar de cero. O sea, pienso en el tema del reggaetón que nos están preguntando también en el chat, ¿no? Pues el reggaetón también forma parte de esto. Claro, y también hay un montón de expresiones de reggaetón feminista que justamente pues no tiene el mismo éxito, y ahí está Chocolate Remix, ¿no? Ahí está Niña Dios, ahí está Torta Golosa, que además no solamente es reggaetón feminista, sino algunas de ellas se reivindican como lésbico feministas, ¿no? Entonces, o sea, sí hay otras apuestas de cultura, sí hay otras apuestas. Yo ahí nada más, yo entiendo que como políticas de Estado es muy difícil entender que la gente se quiera sumar, pero también hay un montón
montón de jóvenes que no tienen pues el mismo acceso mediático, económico que hoy Peso Pluma, que Santa Fe Clan, que un montón, ¿no? Que hemos escuchado en algún momento, y que también ahí ha habido ejemplos muy interesantes dentro de América Latina. Pienso obviamente en Venezuela, en cómo se concebieron también pues estos núcleos de aprendizaje musical que existen hoy incluso en las utopías en Iztapalapa, en esta preconcepción de que las artes sí pueden transformar la sociedad, claro, pero no es tan fácil que te compres, que ahorres todos los domingos para comprarte un acordeón, ¿no? O sea, no es tan fácil así. Entonces, lo que se hizo en Venezuela fue descentralizar también esta idea de que solo una pequeña élite podía tener acceso a las artes, y se multiplicaron las escuelas de música. Insisto, en Iztapalapa existe que en las utopías se tiene acceso gratuito a los instrumentos musicales, a clases de música, incluso de cine. Hay una apuesta muy interesante dentro de los faros y también de una de las utopías, hasta donde yo sé solo hay en una, que es también la escuela de cine para ciegos, ¿no? Entonces, digamos, hay otra forma de concebir el arte, hay otra forma de concebir la música, y de otra manera no se habría entendido, yo creo, que este revuelo cultural que se dio en la década de los 60, 70, no todo fue los Bee Gees, también fue la trova, ¿no? Que a lo mejor hoy decimos, ay, es música de mis papás, de mis abuelos, pero la trova fue una gran apuesta también por transitar en esta lógica de hacia dónde. Hacer un Silvio versus Pablo Milanés, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, y que por ejemplo ese es el gran tema hoy, la literatura y el boom literario tenía que ver con la reivindicación también de esas cuestiones concretas que vivíamos en América Latina, ese realismo mágico, ¿no? De Gabriel García Márquez, y que bueno, ahora lo vemos, y Benedetti siempre decía que a Vargas Llosa había que leerlo, más no escucharlo, ¿no? Sí. Y Vargas Llosa era un tremendo escritor que podía describir directamente las dictaduras en América Latina, pero era incapaz de posicionarse ya en sus últimos años, porque en realidad él fue comunista al principio de su vida. Vargas Llosa fue a Cuba, estaba muy inspirado en la Revolución Cubana, y él después dijo que lo había decepcionado y demás, y se volvió un facho hecho y derecho. Pero ese tipo de cosas, yo creo que la cultura sí es capaz de disputarse, que no todos los estados conciben que tienen capacidad de acción dentro también de estos rubros. Yo creo que se demerita mucho esas políticas culturales que se pueden llegar a tener, pero que existen. Existen los apoyos a quienes pintan, a quienes cantan, a quienes bailan, a quienes todo, y las artes es la gran diferencia, ¿no? Yo creo que por eso es que Cuba, y a mí me tocó, ustedes saben, fui corresponsal en Washington varios años, y era muy fuerte porque en uno de los centros principales de artes, en el Kennedy Center, año con año se hacía un encuentro sobre las artes cubanas, y era impresionante que en el corazón del imperio llegase el ballet cubano, el arte, la pintura, porque esa fue una gran apuesta de la revolución cubana, no solamente decir como viva el socialismo, sino que en el socialismo también hay una gran apuesta por una cultura, un arte cada vez más humana, humanista, en este caso que hoy estamos debatiendo. Entonces, pues, yo creo que el Estado tiene que hacer lo suyo. En su momento el Estado le apostó a hacer un gran cártel que posicionase la violencia como el único eje de acción en este país, y yo creo que se puede, y pues más allá de que si sea dentro o no del marco del Estado, pues nuevamente es una invitación, simplemente la tomaremos o no, a reconcebir también desde esa industria cultural, y en ese caso como consumidores dentro de una industria, así somos capaces o no de aportar y de escuchar otro tipo de cosas que también están dentro de esa industria cultural. Ya lo decía Chocolate Remix, esto que es Ni Una Menos, que se volvió pues prácticamente un ejemplo, ¿no? De pues un himno en contra de los feminicidios, o Ana Tijoux, que va a estar próximamente aquí en México también, que lamentablemente está en uno de los foros de este grupo que hizo Access Ceremonia. Está en el Blackberry. En el Blackberry. Entonces, es parte también de los protocolos que se deberían de revisar de todo este grupo. Y que Ana Tijoux ha sido muy consciente de saber en dónde está y dónde no, y seguramente hasta en una de esas, si se entere, cancela o algo. Ana Tijoux es una rapera chilena, una de las mejores, creo yo, del mundo. Sus padres fueron exiliados de la dictadura chilena, vivió en Francia, bueno, vive ahí intermitentemente en Francia, y pues eso, ¿no? Es alguien que reivindica, que apoya Palestina, que está, es decir, hay una gran oferta de música combativa, de música feminista, música antiimperialista, que pues ahí está, no tiene el mismo éxito por evidentes razones, ni la misma publicidad, pero pues que no se nos caiga el mundo, ¿no? Porque si vamos a escuchar o no a Peso Pluma. Pero, o sea, por ejemplo, también Meme
aquí estaba viendo el titular que tenemos: periodistas analizan el peso del narco en la cultura y la música popular. Esto nos lleva también a hablar de las series, ¿no? ¿Qué peso tiene el narco y cuál es el objetivo de enaltecer también a este tipo de personajes y esta cultura en estos productos? Porque también pareciera que está atendiendo a lo que el sistema nos está exigiendo, ¿no? O sea, tratar de incluso lavar la imagen de estos personajes a través de las series y que se consuma y que venga también toda esta era del consumismo. Hace no mucho en el 11 entrevistamos a Epigmenio Ibarra. Y justo le preguntábamos sobre cuál es la diferencia, ¿no? O sea, cuál es la diferencia de, por ejemplo, Argos, que es la casa productora de Pigmenio, que ha producido series, narcoseries. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería ese punto de partida? Y él decía que ellos fueron los primeros que cuando rompen con la hegemonía de Televisa en las telenovelas, rompen con esa hegemonía diciendo, bueno, si no nos van a dejar ser parte si nosotros no vamos a tener un éxito con lo que queremos hacer, con documentales revolucionarios y demás, y no podemos entrar de esa manera, vamos ahora sí que como en un tipo, estoy parafraseando mucho, en un tipo de operación disimulada y rompemos la hegemonía desde adentro. Entonces lo que hace Pigmenio es que desde adentro, desde sus producciones, sus telenovelas y demás, empezaron a hablar sobre el narco, empezaron a hablar sobre políticos, empezaron a hablar sobre esto en un contexto de una telenovela que su premisa inicial era amor y desamor, ¿no? Pero empezaron a hablar de ello y eso se vuelve una crítica en contra del gobierno, una crítica en contra de sus acciones, o sea, y empiezan a romper esa hegemonía desde adentro, o sea, de estando en el sistema, desde Televisa, rompen con esa hegemonía y listo. Y obviamente se enfrentan a Televisa con los peores horarios, en los peores momentos, y terminaron siendo producciones súper exitosas que llevan 7 remakes, ¿no? Y van por, Mirada de Mujer y nombrémoslas. La última no nos encantan tanto, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí, no nos encanta tanto, ¿verdad? Pero No. Es la de pues es la que está protagonizada con la gaviota. La sí, protagoniza la gaviota. Es Mirada de Mujer. Pero en lugar de Angélica Aragón, las de la gaviota. Exactamente. Y que está en todos los espectaculares de la Ciudad de México. Regresó. Y creo que eso sí es un tema muy de crítica, porque dices, man, o sea, ¿cuánto daño nos hiciste? Fue la Casa Blanca, que no se nos olvide. Y entonces, ahí está, ¿no? Entonces, yo justo quiero retomar porque aunque existen contradicciones y existen críticas, lo que él me dijo fue eso, ¿no? Lo que nos dice es eso, ¿no? Se rompe esa hegemonía desde adentro. Por eso creo que vale mucho la pena regresar a la diferencia. No estamos en contra del género musical, no. Tiene que ver con incluso la manera en la que están relatando las historias. Por ejemplo, creo que no podemos entender la revolución sin corridos. Entonces no podemos entender las luchas revolucionarias sin música de revolución. Los corridos, o sea, cómo eso se volvió emblemático. ¿Por qué? Porque la música sí tiene un efecto de lucha, la música sí tiene un efecto de protesta. La música justamente lo que hace es permear dentro del sistema, dentro del mismo sistema musical y demás, en otras personas que igual y no están de origen en la lucha. Por ejemplo, feminismo. ¿Cuántas canciones de protesta feministas no hay? En todo tipo de idiomas. Y eso que ha hecho que permeen muchas más personas, que muchas más mujeres entiendan algo que quizás no era muy visible para ellas, hombres, etcétera. Algo se está volviendo visible. Pero creo que la diferencia y la línea bien delgadita es eso, que incluso si estás dentro del sistema, ¿cómo vas a hacer tú la diferencia? ¿Cuál es tu elemento diferenciador con aquellos que están enalteciendo, que lo están incluso provocando, lo están glorificando con la protesta, con la crítica, con el reflejo de lo que está pasando? Porque el problema no es el género en el que lo hagas, el problema es la letra que le compongas. Claro. Creo que no se ha tenido cuidado sobre las letras. Incluso cuando hablamos de las series, el problema ni siquiera es que existan series sobre el tema. El problema es que las series los glorifican. Si existieran series, que sí existen, series que los cuestionan o series que los van quizás moldeando a ver el reflejo de lo que está pasando, tú haces hasta una crítica, ¿no? Vuelves a hacer una crítica. Hay muchas series que lo que van y voltean a ver es una crítica hacia el sistema en general. Empezamos en La Casa de Papel. Pero, por ejemplo, La Casa de Papel, ¿qué provocó también? Que muchas personas empezaran a hacer robos con la máscara. No creció, evidentemente no fue un crecimiento así exacerbado, pero sí se dio en esos momentos. Aunque si tú volteas a ver la serie Casa del Papel, estás viendo una protesta
también hacia el sistema. Y cada quien también tiene una manera de interpretarlo, pero creo que aquí lo que se critica es que yo no veo un elemento diferenciador entre los nuevos creadores, que yo tampoco veo, no es por subestimar ni mucho menos, pero yo no veo que le echen muchas ganas a sus letras. Ni siquiera, a ver, esto es del género, porque no importa el género, yo no he visto esos grandes compositores que estén hablando de lo que sea, pero que sí le echen ganitas. Hasta pareciera que se lo piden a ChatGPT y luego lo mandan a las casas productoras y les ponen autotune y listo. ¿Cuántos? O sea, creo que aquí también está bien el talento. Tenemos muchísimas personas talentosas en el mundo que no tienen el mismo éxito que estas personas que sí lo tienen y que están hablando de glorificar el crimen. Entonces, aquí creo que lo que voy es, no importa el formato, no importa el género. La diferencia es no lo glorifiques. Sí. O sea, no lo glorifiques, no le quieras limpiar la cara, no quieras decir, ay, es que está padrísimo, quiero ser así de grande, porque no es cierto. Hay mucha película de crítica, incluso hay mucha novela, hay muchas también libros que hacen una crítica respecto a ello y te van llevando a través de entramados muy interesantes a abrir la mente. ¿Cuál es el problema también, creo yo? Que cuando estamos hablando de música, cuando estamos hablando de producciones también videográficas, la calidad ha bajado muchísimo. Y eso también tiene mucho que ver con el público, con la audiencia. Sí. Creo que nos estamos conformando con muy poco. O sea, pasamos de tener grandes compositores. Yo vuelvo a repetir, Juan Gabriel, ¿cuántas canciones compuso en su vida? Creo que es el compositor que más canciones compuso en toda su vida. No solo las cantó el mundo entero, con distintos. Hay canciones que no sabíamos que él había compuesto, que las cantaron otras personas. Entonces, ¿por qué pasamos de una época, por ejemplo, incluso el cine dorado mexicano? La época del cine de oro, podemos cuestionar muchas producciones, pero fue una época que puso a México en el epicentro de la cultura cinematográfica de Hollywood. Sí. ¿Qué pasó? Hoy volteas a ver las series y las películas mexicanas y se dan de cuenta que hasta nos encasillamos, algo que han criticado los propios actores, nos encasillamos en la comedia mexicana, en la comedia romántica mexicana, en donde se ridiculiza mucho todo y es como el género. Y no vemos, no hay acción, ves muy pocas películas o series de acción, ves muy pocas películas o series de misterio o de terror, o sea, ves muy poco sobre ello y lo que ves a veces ni siquiera te llama la atención. O sea, me acuerdo mucho de esta película de Pedrito con la muñeca, ¿no? De Pedrito, ¿sí es Pedrito? Ah, Vacaciones del terror. Y la muñeca, ¿no? Y te quedas como con eso encasillado y dices, Santa Madre de Dios. Dios mío. Todos teníamos nuestros gustos culposos. Pero no es un gusto culposo. No, me encanta. La veo todos los domingos a las 5 de la mañana. Y a mí nos gusta mucho y nos da risa. Es que te da risa. Pero ¿qué pasa? O sea, todavía esa dices, bueno, te ríes de ella. Pero llegó un momento en el que las películas y series de terror mexicanas o las películas y series mexicanas se encasillaron en un formato que ya nadie volteaba a ver. Es que mira, yo ahí, por ejemplo, en el asunto ya pasando de los narcocorridos a las narcoseries, ahí sí siento que soy un poco más radical y sí prohíbanlas todas. Sí me molestan mucho, sobre todo viniendo de una empresa como Netflix, o sea, porque encontró ahí un campo que le ha retribuido millones de pesos, ¿no? Y se me hace malvado, o sea, hasta de quien las hace, o sea, porque tú ves la serie esta que se llama Narcos y ves que los narcos son, los papeles son de actores con super cuerpazo, carita y bonita y bla, bla, bla. O sea, perdón, pero, o sea, no me quieras poner con lavadero al jefe de una banda que no solamente distribuye drogas, sino también prostituye mujeres, que secuestra mujeres, que asesina mujeres, ¿no? O sea, porque ese es el otro asunto. Se quiere, estas empresas grandes quieren vender el narcotráfico como solamente, sí, mira cómo son capaces de transportar toneladas de droga, cuando aquí en el país donde padecemos a esos narcos, que para ellos son guapos, aquí en este país padecemos todas sus líneas de negocio, ¿no? Que uno es el de la trata de mujeres, otro es la trata de migrantes, tenemos pues todas estas líneas de producción que secuestran comunidades, entonces como que ahí sí ves directamente el abuso, el explotar una narrativa que es muy dolorosa para que les retribuya millones. Y por ejemplo, también ahí la verdad me cuesta mucho trabajo ver como uno de estos actores es Diego Luna, pero también tienes a Diego Luna condenando la violencia, ¿no? O sea, es como... Con sus organizaciones. Ajá,
un Doble poquito cara. La contradicción. congruencia, ¿no? O sea, de los actores que también, pues, esa serie es de las más vistas y claro que contribuye a la imagen internacional de México, ¿no? De que tú vas y te paras en algún lado, sí, el Chapo Guzmán, ¿no? O sea, eso es real, eso sí pasa, ¿no? Entonces, ahí sí me cuesta mucho trabajo porque por más guapo que lo pongas, ese narcotraficante es un violador, es un asesino, ¿no? Y eso creo que es lo que no se debe perder de vista. Pero me ligo con lo que tú estabas diciendo, que tienes esas series con porque además están súper mega producidas, o sea, son, pero cosas pesadas, tienen los millones de pesos detrás para su creación. Pero por el otro lado también tienes una industria del cine malísima, ¿no? Todavía a cada rato, otra vez no me salgo de la empresa que estoy utilizando, Netflix, a cada rato te sale, una película mexicana, y es la típica película mexicana que te habla de una familia que es extremadamente rica, que vive en las lomas y que tienen problemas de extremadamente ricos, que son problemas, o sea, que dices, ¿en serio? O sea, entonces ahí como que, o sea, o te quedas al final como consumidor, o te quedas con la historia del narcotraficante mamadísimo y guapísimo, exitoso, que tiene las mujeres que son modelos, o tienes a la familia Whitezican, súper exitosa porque tienen herencia o no sé cuáles son las historias. Entonces también, o sea, estamos rodeados de esos contenidos que son mucha basura. ¿Qué es la cultura del entretenimiento, no? O sea, tiende también a darle respuesta a una sociedad que en realidad no nos estamos enfocando a difundir películas que en su momento fueron muy exitosas y que hablan de cómo el narcotráfico ha impactado en las sociedades, o no le hemos dado el foco a, en realidad, directores de cine o directoras de cine que han hablado sobre este tema. Hablo de La Jaula de Oro, de Diego Quemada 10, hablo de Tatiana Hueso, que también han estado, sí, en circuitos muy pequeñitos, muy independientes, y que sí tocan este tema, ¿no? Pero que se quedan muy cortos cuando hablamos de series como Narcos, que tienen sí millones de pesos encima. Entonces, ¿de qué hay opciones? Claro que hay opciones. De producción como de distribución. Sí, sí. Aparte tienes justo estas plataformas, ¿no? Que rompen también con el círculo de las casas cinematográficas de solamente por cine o televisión. Con el streaming rompes. Y entonces, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo de La Casa de Papel. La Casa de Papel era una serie que no tuvo éxito en España. Ya estaba muerta. Pero la suben a Netflix y de la nada, y los propios actores te lo dicen, de la nada, de la noche a la mañana, ellos empiezan a tener una cantidad de seguidores en sus redes sociales que no se le explicaban. Y voltean a ver, prenden Netflix y ya la serie estaba en los primeros lugares en el mundo. Entonces, las plataformas justamente han representado un punto de quiebre. Y creo que es también gracias a las plataformas que yo he visto un poquito, yo ya empiezo a detectar ciertas producciones mexicanas que están cambiando y están rompiendo estereotipos. Incluso producciones mexicanas que también desde el mismo formato de la comedia, están haciendo una crítica a estas familias whitexicans. Puede gustarnos o no, pero ya empiezo a ver como un poquito de luz al final del camino gracias a estas plataformas de streaming que empiezan como a también empiezas a ver cómo cambian un poquito las producciones y demás. Entonces, si ya tenemos esas plataformas, ahí están, pues entonces es momento de meternos más en cambiar los contenidos, de empezar a hacer otras cosas. La carnita. Exacto, empezar de que tenemos con qué, mucho. Tenemos con qué. El tema es también empezar a cambiar esa... Porque, o sea, también pienso mucho en el tema de si prohíbes, vienen estos actos que vimos en Texcoco, viene toda esta crítica y además prohíbes en un palenque de Texcoco, desconozco cuántas personas quepan en este recinto, pero después tienes a un Natanael Cano, a un Peso Pluma, a un Junior H, a todos estos personajes dando un concierto ante miles de personas en plataformas como Disney y en plataformas como YouTube. En Coachella, ¿no? Teniendo lugares en Coachella, o sea, pues sí es sorprendente cómo siguen exaltando este discurso y generando riqueza, que ese es mi punto al que iba, ¿no? O sea, al final de todo está el cochino dinero. Sí. Bueno, también Sistema estuvo Bernie capital. Sanders en el Coachella. ¿Qué hizo Bernie Sanders de la Con nada? Alexandria, Hola, ¿no? ya que tengo su atención, permítanme hablarle sobre Trump. Es que es una locura, pero bueno, al final es cómo rompemos, ¿no? Con esta... Y creo que es algo que me he estado preguntando también últimamente a propósito
propósito de los límites del progresismo latinoamericano, en donde tenemos gobiernos que han logrado disminuir las desigualdades, la pobreza, que han tenido en el horizonte como el buen vivir en diferentes versiones, ¿no? Aquí es el humanismo mexicano, en Ecuador era el buen vivir, el causachum, no me acuerdo cómo se llama, en el caso de Francia Márquez hablaba de ¿cómo se llamaba? El de vivir sabroso, ¿no? Es decir, hay una idea en el horizonte del bienestar de nuestros pueblos. Sin embargo, las estrategias siguen siendo un poco extrañas y no van necesariamente los progresismos a la raíz de las cosas, que tiene que ver con un sistema pues que en sí mismo es desigual, ¿no? Que subsiste a través de la explotación de otras personas, que es el sistema capitalista, y en esos límites pues se terminan enfrentando con este tipo de contradicciones, porque la audiencia nos está recordando también en el chat que pues el dueño de Netflix pues también ha estado en la mañanera, anunció inversiones millonarias, ¿no? ¿En qué va a invertir? Sí, o sea, ese tipo de cosas no pasan solo en México, han pasado los últimos 20 años en varios gobiernos de América Latina, que no rompen con esas dinámicas o que no se tiene una cosa con cuál hacer contrapeso. Entonces yo celebro que al menos se esté tratando de hacer una iniciativa en este tema cultural, de fomentar. Incluso hace unos días que prometo leerla, porque van 2 veces que lo menciono y no me sé los detalles, se anunciaba este nuevo espacio para los productores de arte, artesanía, ¿no? Que, bueno, también eso de arte y artesanía es todo un debate, ¿no? Dependiendo de qué manos hagan el arte, uno es artesanía y el otro es arte, ¿no? Decía Eduardo Galeano, que también además falleció hace 10 años el mismo día que Vargas Llosa, pero bueno, esa es otra historia, muy distintos, pero eso es hasta dónde se rompe con esa industria cultural que tiene en el centro las ganancias y la reproducción de capital por sobre el beneficio, el bienestar de la gente y la reivindicación de las culturas en plural, pero sin gentrificarlas, sin, ¿no? O sea, son retos que no son menores, y eso, yo insistiría mucho en que no solamente pensemos en que somos consumidores, ¿no? En que pues sí o sí tenemos que consumir algo, sea producto de Hollywood, producto de Netflix, producto de Pigmenio, ¿no? Sino el pensar qué tipo de sociedad estamos reflejando desde el momento, pues sí, como consumidores, de darles like, de dejar un comentario o de recomendarla, pero también que eso no se nos olvide, que también hay puestas en escena en teatros comunitarios, que hay un montón de compañías independientes para producción tanto de cine como de teatro, un montón de artistas gráficos que también no están siendo mainstreams, que no tienen la suerte de Macario de subir un TikTok y ser virales. Hay un montón de cosas, ¿no? Que va nuevamente al tema de que hablábamos la vez pasada, que no basta con decir lo hecho en México está bien hecho, ¿no? Porque ahí está Soriana, porque ahí está Kimberly Clark, porque ahí está... Lo que hablamos la semana pasada. Exacto, o sea, como es muy fuerte, pero sí repensar las lógicas de producción, el cómo estamos pensando que lo que vamos a ver, a escuchar, va a tener un efecto en nosotros y nosotras como sociedad, en replicar la empatía, la solidaridad entre nuestros pueblos, y hoy más que nunca es necesario también pensar en eso, el cómo estas canciones, estas obras de arte pueden ayudar a acabar el genocidio en Palestina, pueden ayudar a apoyar, ¿no?, a colectivos de madres buscadoras, cómo pueden ayudar a encontrar paz, justicia. Hay un montón de temas que todas las semanas abordamos aquí y que hay mucha gente queriendo apoyar, ¿no? Y que pasa también por gente que está bordando, por gente que está cantando, por gente que, o sea, pienso en México, en grupos como Lengua Alerta, que es un compañero súper solidario, que ha estado siempre acompañando las luchas, que siempre canta de manera gratuita, que siempre apoya a Palestina, Ayotzinapa, y que no sé si va a llegar Lengua Alerta al Coachella, ¿no? Pero que es alguien que está ahí todo el tiempo solidarizándose con las múltiples luchas. El compañero Gabo Revuelta, ¿no?, que también siempre está ahí echándose una cumbia, haciendo ahí himnos, haciendo de todo un poco, y hay un
un montón de esa escena en México, Oveja Negra, o sea, pienso un montón de gente. A mí se me está ocurriendo ahorita, por ejemplo, Las Reinas Chulas, que traen la puesta en escena de Viva la Libertad, carajo. O sea, es justamente una obra de protesta, con comedia, cabaret y todo, pero que justamente hace protesta, y creo que también vale la pena voltear a ver justo lo que estás diciendo. Esas otras producciones que no tienen el foco encima y que ahí están literalmente sobreviviendo. Es como, yo se los decía la semana pasada que fui, son como el teatro de lucha, están en una constante revolución y están en una constante lucha por mantenerse vigentes. Claro. Y son compañeros que abiertamente son antifascistas, que son anticapitalistas, que han hecho un montón de críticas al Estado mexicano cuando se tiene que hacer críticas, que salen a marchar y te los encuentras en las calles, que arriba o abajo del escenario tratan de ser bastante congruentes. Entonces, pues eso, yo creo que, mira, por ahí sí los topan. Ojalá que también los puedan seguir, los puedan apoyar, que no necesariamente tienen que estar de acuerdo con ellos al 100%, con Olinka, con un montón de gente. O sea, pienso en toda la gente que me he encontrado y que he conocido en las protestas, que he conocido en las calles. Hay un montón también de gente que está haciéndolo con 1 peso, con 2 pesos. El compa Gabo Revueltas también vende pan, ¿no? O sea, tiene una panadería y a veces vende pan, a veces canta. Entonces, bueno, ese tipo de cosas yo creo que también hay que reivindicarlas, porque estoy pensando obviamente en mi lógica chilanga, ¿no? Pero yo sumo seguramente a de un rapero que canta en maya y que reivindica la lengua maya, que se llama Pat Boy. Así lo pueden encontrar. Tiene música impresionante, en serio, en sus redes sociales. Ya ha trabajado internacionalmente. Aquí en México no se le ha dado los reflectores que necesita, pero tiene muy, muy buena música. Y aparte, él justamente en su rap lo que tiene es enaltecer la cultura maya, ¿no? Eso, pues ahí está. Hay muchas opciones. Por eso les digo que o sea, de que tenemos con que gracias a TikTok o a Instagram, tenemos oportunidad de conocerlos, pero a veces no brincan. Y ahí también tiene mucho que ver con lo que nosotros vemos, o sea, ahora sí que el algoritmo. Por eso digo el cochino dinero. El cochino dinero, el algoritmis y las casas productoras. Sí. Mira, ahí está, dice, Pat Boy es mi compa, dice Gabino. Ahí pues está Batallones Femeniles. Es que hay un montón de gente, la verdad, y ojalá que pensemos en eso, que no todo está como, hay que pegar el grito en el cielo porque ya prohibieron el correo. No, o sea, hay un montón de expresiones artísticas que incluso desconocemos, que no hemos tenido la oportunidad de escoger, pues porque el algoritmo no nos lo muestra como reproducir siguiente, ¿no? Sí, exacto. Para ti. El capitalismo. Para ti, no nos aparece en el para ti. En el para ti. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final de este Versus. Gracias por sus comentarios. Seguimos aquí viendo sus críticas que nos hacen al programa, comentarios, sus me gusta. Espero que ya se actualice. Dejen el me gusta, sí, ¿qué pasa? Sabemos que están de vacaciones. ¿Ya dejaste el tuyo, meme? Obviamente no soy como tú. No, ya. Ya lo dejé. A ver, también. No, Dani desde la mañana. Yo también, mira. Ciertamente. Sí, ya está. Pero bueno, esperemos que ustedes también vayan a su dispositivo, revisen que ya tienen su me gusta y su comentario y suscribirse y toda la cosa. Que, pues bueno, me están diciendo que estamos en la cámara de acá y ya hablándoles en la del centro. Nos despedimos, que pasen un excelente lunes, gran semana. Si usted sale de vacaciones, cuídese mucho y si no, pues disfrute Acapulco en la azotea como nosotras lo vamos a hacer. Es correcto. Gracias, Alina. Gracias, Meme. Gracias, Dani. Gracias a Emma Juárez. Muchas gracias. Gracias a Emma Juárez en la operación y Ana Méndez también en la producción de este programa. Nos vemos el próximo lunes aquí, ya sabe, a las 11 de la mañana en Versus, 7:20 mañana. Arrancamos con las transmisiones de Café y Noticias. Bye. Y un saludo a Julia Vizcarra, que también ya está aquí. Y a todos. A todos.